¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Estamos ya a punto de iniciar la parte 4 del análisis del libro El poder de la palabra de Robert Dilts, la magia del cambio de creencias a través de la conversación. Ya hemos hecho 3 análisis anteriores que los pueden encontrar en YouTube, podcast, Instagram. Y además también agradecerles a todos ustedes porque gracias a que ustedes están escuchando constantemente nuestros podcasts, el podcast de PNL y Principios para tu Éxito está catalogado como el número 1 podcast de PNL de habla hispana. Así que muchísimas gracias. Con esa motivación y con esa inspiración sigo aquí con ustedes para poder hablar sobre la parte 4. Además, comentarles de que tenemos el análisis de los libros más poderosos, más clásicos y los libros de leyendas de los creadores y leyendas de programación neurolingüística que los pueden encontrar en su podcast de preferencia, ya sea en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, o lo pueden encontrar en www.ahpnl.la es la dirección en donde ustedes pueden ver nuestra enciclopedia virtual de HPNL, en donde tenemos los análisis de todos los libros que estamos trabajando para ustedes. Ya saben que en el programa estamos haciendo un análisis desde la perspectiva de programación neurolingüística. De hecho, este es un libro de programación neurolingüística, así que quizás es un poco, digamos, redundante, pero vale la pena aclarar de que lo vamos a enseñar, lo vamos a analizar o lo voy a explicar de una forma que sea mucho más fácil de entender para ustedes, porque una persona que no esté en el campo de programación neurolingüística y lee este libro, probablemente va a tener dificultades para entenderlo. ¿Por qué? Porque el mismo enfoque con el que escribe Robert Dilts es un mismo enfoque ingenieril con respecto al uso lingüístico de los patrones del poder de la palabra, y es importante que ustedes entiendan porque la PNL tiene mucho de eso, ¿de acuerdo? Incluso muchos de sus modelos están basados en la ingeniería mental, en la ingeniería verbal y en la ingeniería de cómo nosotros construimos nuestros patrones lingüísticos, ya sea para trabajar sobre creencias, sobre valores, objeciones, reencuadres, reframing, diferentes marcos, como ya hemos hablado, de fragmentación hacia arriba, hacia abajo, lateral, etcétera, etcétera. Así que los invito a que puedan ver el capítulo 1, 2, 3 que están en los podcasts anteriores, y también los invito a que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan estar atentos cuando nosotros estamos lanzando un nuevo libro, para que ustedes puedan realmente estar presentes y poder interactuar conmigo, porque al final del análisis del libro voy a estar respondiendo todas sus preguntas y respuestas. Y si lo estás escuchando por podcast o por algún otro medio en diferido o en nuestra aula virtual, recuerda que me puedes hacer preguntas directamente en mi Instagram. Envíame un mensaje por interno y voy a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen. Incluso estoy respondiendo todos los mensajes con voz, explicando algunos puntos que muchas personas me dicen, bueno, quisiera entender más esto, ¿cómo lo puedo entender? ¿Es esto? Analogías, etcétera. Todo eso estoy respondiendo por mi canal de Instagram o también el canal de la AHPNL. También a todos ustedes invitarlos a que puedan participar en sus certificaciones internacionales de PNL, coaching, hipnosis y toda la magnitud de tecnologías de cambio transformacional. Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados, a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo el programa. Vamos a iniciar el programa con el capítulo 5. Es la parte 4, pero saben que lo estamos haciendo por capítulos. El capítulo 5 de creencias y expectativas, uno de los temas preferidos de todo programador, de todo coach, de todo terapeuta, etcétera, etcétera. Así que vamos a trabajar sobre creencias y sistema de creencias. Ahora, este análisis es diferente y tiene un nivel de profundidad un poco más elevado en conciencia con respecto a lo que se escucha en el campo general del coaching, porque en el coaching siempre se habla de creencias, pero no se llega a un nivel de profundidad de explicar cómo son las creencias, cómo se forman neurológicamente y cómo podemos realmente romperlas. Así que vamos a indagar un poco más en este capítulo gracias a la parte 4 de este libro, ¿no? Además de los valores y los criterios, que por cierto ya lo hablamos en el episodio anterior, una de las formas más fundamentales en las que enmarcamos nuestra experiencia y le otorgamos significados a través de nuestras creencias. Las creencias constituyen otro de los componentes clave de nuestra estructura profunda. En gran medida, crean las estructuras superficiales de nuestros pensamientos, palabras y acciones, y esto les dan forma. Esto quiero que entiendan
también pueden revisar el libro de Estructura de la Magia 1, en donde hablamos de estructuras de superficie y estructuras profundas. También ya hice un análisis, lo pueden encontrar en podcast, lo pueden encontrar en el aula virtual en nuestra página web. ¿De acuerdo? Es importante entender esto para saber relacionar a qué nos referimos con estructura profunda, a qué nos referimos con estructuras superficiales. Rápidamente te lo resumo. La estructura superficial viene a ser una creencia, viene a ser algo más abstracto o una estructura lingüística que no tiene mucha especificidad, pero que nosotros como seres humanos generalizamos, ¿de acuerdo? El siempre me trata así, o siempre me sucede lo mismo, o no puedo hacerlo, o siempre me pongo nervioso cada vez que hago esto. Son creencias, todo es estructura profunda, mejor dicho, estructura de superficie, porque la estructura profunda ya es especificidad como tal. Hechos, eventos específicos que causaron a la persona tener esa creencia, ¿de acuerdo? Y eso es algo que debemos tener en cuenta para poder entender este capítulo. Determinan cómo conferimos el significado a los acontecimientos y constituyen el núcleo de la motivación y la cultura. Nuestras creencias y nuestros valores proporcionan el refuerzo de motivación y permiso que apoya o inhibe determinados comportamientos y capacidades. Las creencias y los valores están relacionados con la pregunta ¿por qué? Ojo, ¿por qué lo haces? Siempre hay una motivación detrás. Esa motivación, primero, tiene una estructura un poco más, digamos, más larga que viene a ser la creencia, pero en el fondo de esa creencia tenemos los valores, que sabemos que los valores son la clave de nuestra motivación, lo que es más importante para nosotros, que hablamos en el episodio de la parte 3. Las creencias son básicamente juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. En PNL, las creencias se consideran como generalizaciones firmemente aferradas acerca de 1. Causalidad, causa-efecto. 2. Significado, equivalencia compleja. 3. Límites en, ¿cómo? En el mundo que nos rodea, límites en nuestro comportamiento, límites en nuestras capacidades y límites en nuestra identidad. Ya había explicado eso también en mi libro, que lo pueden adquirir en redes sociales, y también en podcast. Hice todo un audiolibro y un análisis de mi propio libro para que puedan entender esto. Pero quiero que tengan en cuenta de que las creencias son estructuras lingüísticas que tienen ciertos patrones. Ahora solo estamos viendo 4. Dentro de las 4 que estamos viendo principales, o de las 2 principales, es causa, efecto y equivalencia compleja, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero quiero que me entiendan de que las creencias también tiene que ver mucho con lo que consideramos que somos capaces. Ojo, eso no necesariamente es una creencia limitante. Muchas veces es simplemente el autoconocimiento. Y con respecto a las identidades, porque siempre las creencias también están relacionadas en el nivel de identidad, como el soy esto, ¿no? Podría ser limitante como soy tímido, quizás es limitante si me quiero dedicar a vender en público, pero quizás puedo decir soy una persona muy responsable, lo cual me podría llevar a ocupar cargos grandes en la empresa en la que trabajo, ¿no? Entonces, va a depender. Las estructuras lingüísticas son lo que son. No necesariamente significan que sean limitantes o potenciadoras. Va a depender de que si eso está impactando en tus resultados y en tu actividad de manera diaria, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan esto. Ahora, les voy a explicar esto. Todos nosotros tenemos creencias. No podemos enfrentar el mundo sin creencias, ¿de acuerdo? O sea, digamos que como seres humanos, al tener creencias, vamos a tener una limitada percepción de lo que sucede a nivel externo, ¿de acuerdo? Y dependiendo a nuestras creencias va a ser la capacidad de lo que podamos ver, o si lo que estamos viendo es negativo o positivo finalmente. Entonces, no necesariamente debemos buscar liberarnos de todas las creencias, como algunas personas dicen, quiero liberarme de todas mis creencias, Fabián, de todas mis creencias. No puedes tener un mundo, o enfrentar el mundo armoniosamente si es que no tienes creencias, presuposiciones de cómo debería ser la vida para ti. Entonces, como seres humanos tenemos creencias, debemos tenerlas, y es así como nosotros podemos seguir avanzando. La pregunta es, ¿las creencias que nosotros tenemos realmente nos limitan o realmente nos ayudan? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a descifrar, no necesariamente buscar liberarnos de creencias, porque las creencias necesariamente nos impulsan hacia algo o nos limitan a hacer algo,
¿De acuerdo? Quiero que entiendan muy bien, somos seres humanos, los seres humanos somos seres limitados como tal y las creencias es parte de esos límites de percepción que tenemos como seres humanos. Esto quiero recalcarlo muy bien porque a veces se generaliza el tema en el coaching. Escucho bastante como quiero liberarme de todas las creencias, quiero liberarme de todas mis creencias limitantes y no existe eso como tal. Eso es una falacia, digamos, inexistente. No se podría dar, aún así tú hicieras un trabajo de horas de hipnosis y PNL, no podrías, ¿de acuerdo? Porque tenemos que tener límites en nuestra percepción. La pregunta es, ¿esos límites de percepción son positivos o negativos? Yo puedo tener un problema y a ese problema puedo darle una percepción de esto es una oportunidad para que yo pueda demostrar que soy capaz, o puedo tener un problema, el mismo problema y decir, uy, esto significa que voy a tener un mal día. Son creencias, es el mismo evento, pero nuestra percepción es lo que determina cómo vamos a enfrentar eso. Así que quiero que recuerden esto muy bien. La pregunta es qué creencias me gustaría tener, cómo podría tener creencias que me empoderan, cómo podría liberarme de las creencias que me limitan. O finalmente, y creo que es la pregunta más poderosa, es cómo reconozco que tengo creencias limitantes. Y es una de las preguntas que siempre me hacen en todas las entrevistas. ¿Por qué? Porque a veces teniendo una creencia limitante, como actúa como verdad para ti, no la logras ver como limitante. Y a eso nos referimos en los procesos de autoconciencia, autoconocimiento, trabajo, desarrollo personal. Finalmente, el desarrollo personal tiene que cumplir con este principio de descubrir qué es lo que nos está limitando a tener éxito, ¿no? El título de mi libro. Neurológicamente, las creencias están asociadas con el sistema límbico y el hipotálamo del cerebro medio. El sistema límbico ha sido relacionado con las emociones y con la memoria a largo plazo. Debido a que son producidas por las estructuras más profundas del cerebro, las creencias provocan cambios en las funciones fisiológicas fundamentales del cuerpo. Ahora, si nuestras creencias están asociadas en el sistema límbico y el hipotálamo, en el cerebro medio, y el sistema límbico ha sido relacionado con las emociones, y nuestras creencias impactan en nuestras emociones, por supuesto que nuestras creencias impactan a nivel fisiobiológico. ¿Cierto? Porque dependiendo de la creencia que yo tenga, es la emoción que precede a la creencia y que es consecuencia de la creencia y por tanto la bioquímica de mi cuerpo. Lo que quiere decir que las creencias o nuestras creencias realmente determinan el cómo nos podemos sentir, el cómo nuestro cuerpo va a empezar, digamos, a rociarnos de bioquímicos, ¿cierto? Si yo digo algo como, yo no creo que sea capaz de hacer eso, nunca he podido hacerlo, entonces el cuerpo va a recibir la orden y el cerebro va a emitir bioquímicos de desamparo, desesperanza, depresión, tristeza, miedo, etcétera, ¿cierto? Pero si al mismo evento yo tengo creencias del tipo, yo siempre he podido sobresalir sobre todos, o yo siempre he sido capaz de superar cualquier obstáculo, entonces el cerebro va a recibir la orden de darte bioquímicos de empoderamiento, seguridad, confianza, motivación, etcétera, ¿no? Es algo que hemos venido hablando constantemente. Entonces, ten en cuenta que las creencias impactan en tu sistema bioquímico en el cuerpo. Ahora, quiero contarles este ejemplo porque este ejemplo es bastante interesante con respecto al poder de las creencias. Las creencias ejercen una influencia sobre nuestra vida. Asimismo, resultan notablemente difíciles de cambiar por medio de las normas tradicionales de pensamiento lógico o racional. Existe sobre esto una vieja anécdota narrada por el psicólogo humanista Abraham Maslow. Creo que todos hemos escuchado eso en alguna clase del colegio, acerca de un paciente que estaba siendo tratado por un psiquiatra. Aquella persona rehusaba tomar bocado o cuidar su sistema o cuidarse de sí mismo, o sea, rehusaba comer algo, aduciendo que era un cadáver. El psiquiatra pasó largas horas argumentando con el paciente para intentar convencerlo de que no era un cadáver. Por fin le preguntó si los cadáveres sangran, a lo que el enfermo respondió, por supuesto que no, no todas sus funciones corporales se han detenido. Entonces, el psiquiatra lo convenció para realizar juntos un pequeño experimento, que le pincharía levemente con una aguja y verían si sangraba o no. Por supuesto, el paciente estaba esperando no sangrar. Ahora, el paciente se mostró de acuerdo. Después de todo, él se consideraba un cadáver, ¿no? El psiquiatra procedió a pincharle en el brazo con una aguja hipodérmica y, por supuesto, comenzó a sangrar.
Con una mirada de enorme sorpresa y asombro, el paciente exclamó: ¿qué me pasa? ¡Wow! ¡Los cadáveres sangran! ¿No? La sabiduría popular tiene claro que cuando alguien cree que puede hacer algo, lo hace, mientras que si está convencido de que no es posible, ninguna cantidad de esfuerzo lo convencerá de lo contrario, ¿no? Entonces, este ejemplo es bastante interesante porque finalmente, ahora voy a explicar la historia en unos momentos, así que sigan atentos, ¿de acuerdo? Pero finalmente, como dijo Henry Ford, si crees que puedes, podrás hacerlo, ¿no? Y si no crees que no puedes, tienes la razón. Todo depende en cómo tú estás formulando las creencias con respecto hacia algo. Es lamentable que muchas personas enfermas, por ejemplo, de cáncer o afecciones cardíacas, insistan ante sus médicos y sus amistades con la misma creencia de la anécdota. Creencias como: ya es demasiado tarde, de todos modos no hay nada que yo pueda hacer, o soy una víctima. Me ha tocado a mí. Limitan a menudo la plenitud de recursos del paciente. Eso está claro, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes qué creen cuando un cliente está pensando de que no puede sanarse y de que eso no es para mí, que le toca quizás desvanecerse o se trata como víctima? Por supuesto que el cuerpo va a seguir sus órdenes y se va a enfermar muchísimo más rápido. Pero las personas que logran sanar, también expliqué esto en el libro de Identificación de Creencias de Robert Dills en episodios anteriores, ¿de acuerdo? Lo pueden revisar más tarde, sobre creencias de salud. Los pacientes que piensan de que realmente pueden sanar, de que tienen un sistema inmunológico capaz de reaccionar sobre el virus o lo que esté sucediendo y de sanar su cuerpo, son los que se sanan, ¿no? Entonces, todo va a depender siempre de las creencias o de lo que creen que pueden hacer.